Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Están listos para desvelar un misterio que ha estado circulando en el mundo de la farándula turca y que tiene como protagonistas a dos nombres que seguro conocen muy bien? Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. La noticia que vamos a comentar hoy es realmente inesperada, y pone de manifiesto cómo la vida de nuestras estrellas favoritas a veces nos sorprende de las maneras más insospechadas. Si te gusta estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del espectáculo turco, asegúrate de darle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderte nada. Vamos a sumergirnos en esta intrigante historia. Parece que la vida amorosa y personal de las celebridades turcas nunca deja de darnos material para comentar, ¿verdad? Y hoy, la que nos tiene hablando es nada más y nada menos que Demet Özdemir. Ustedes saben que Demet es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con una carrera meteórica y un carisma que traspasa la pantalla. Y Can Yaman, bueno, Can Yaman es el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su físico y su presencia. Ambos por separado son figuras de gran interés, íconos de la industria que generan pasiones y, a menudo, especulaciones. Pero, ¿qué pasa cuando sus caminos, de alguna manera, se cruzan de forma tan peculiar? La noticia que ha salido a la luz, y que ha dejado a Demet Özdemir visiblemente sorprendida, tiene que ver con una espera nocturna de Can Yaman. Y créanme, el contexto de esta espera es lo que hace la historia tan fascinante, añadiendo capas de misterio y curiosidad que nos invitan a desentrañar cada detalle. Para entender bien la magnitud de esta sorpresa, debemos recordar brevemente la historia entre Demet y Can. Ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Fueron novios durante un tiempo y su relación capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Cada aparición pública, cada gesto, cada fotografía se convertía en un tema de conversación global. La complicidad que proyectaban en pantalla trascendió a su vida privada, alimentando la ilusión de sus seguidores que soñaban con verlos juntos para siempre. Aunque su romance no duró para siempre, la conexión que tuvieron como pareja, tanto en la ficción como en la realidad, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Y es precisamente este pasado, marcado por una relación intensa y de alto perfil, lo que hace que cualquier interacción o noticia relacionada con ambos juntos sea motivo de análisis y, en este caso, de profunda sorpresa. El recuerdo de su idilio sigue latente y cualquier nuevo capítulo en sus vidas individuales, especialmente si se cruzan de alguna manera, reaviva ese interés colectivo. Entonces, ¿cuál es el detalle que ha dejado a Demet Özdemir tan desconcertada? Según se ha rumoreado y, más importante, según ha trascendido en medios de comunicación turcos fiables, la situación se dio en un contexto bastante inusual. Can Yaman, en medio de sus compromisos profesionales y personales que a menudo lo llevan por diferentes rincones del mundo, desde producciones en Italia hasta proyectos en Turquía, se encontró de alguna manera involucrado en una situación que requirió una espera nocturna. Y esta espera aparentemente tuvo un vínculo, por indirecto que fuera, con Demet. Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el relato toma un giro que desafía las expectativas. No se trata de un encuentro romántico o de una reconciliación, como muchos fans podrían haber fantaseado, sino de algo mucho más práctico y, a la vez, cargado de un pasado compartido que le otorga un matiz especial. Se comenta que Can Yaman estaba en una situación en la que necesitaba acceder a algo o a alguien, y por alguna circunstancia, la persona encargada de facilitar ese acceso o de entregar lo que se necesitaba, era Demet Özdemir, o alguien muy cercano a ella que actuaba como intermediario. La parte clave es que esta entrega o esta acción debía realizarse, y se realizó, durante la noche. Imaginen la escena, la oscuridad de la noche, un encuentro inesperado, en un lugar que quizás no era el más común, y la sorpresa de Demet Özdemir al verse involucrada en una situación que la conectaba directamente con su expareja de una forma tan directa y nocturna. La noticia no especifica exactamente qué era lo que se esperaba o lo que se entregó, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la especulación. Podría haber sido un objeto olvidado, un documento urgente, una pieza de vestuario para un evento, o incluso algo más abstracto, como una información o un favor relacionado con proyectos en común o con la gestión de algún aspecto de sus vidas públicas pasadas. Lo que sí es innegable es que el hecho de que Demet Özdemir estuviera en esa posición de espera nocturna, para Can Yaman,
incluso si fue por una razón puramente logística o de favores, ha generado un revuelo considerable, sacudiendo las aguas tranquilas del mundo del espectáculo. La sorpresa de Demet Özdemir, según los informes, no era tanto por un interés romántico, sino más bien por la peculiaridad y la inesperada naturaleza de la situación. Es decir, después de una relación que tuvo sus altibajos, sus momentos de gloria y sus inevitables puntos finales, encontrarse de nuevo en una dinámica donde se espera su intervención, y además a altas horas de la noche, debió ser, cuanto menos, desconcertante. Es como si el destino, o las circunstancias de la vida, les jugaran una broma, recordándoles su conexión de una manera inesperada, forzándolos a interactuar en un escenario poco convencional. Los medios turcos han recalcado la sorpresa en el rostro de Demet, describiendo su reacción como una mezcla de incredulidad, quizás una leve molestia por la hora, y un desconcierto ante la logística de la petición. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y los comentarios entre los fans, quienes siempre están ávidos de saber más sobre la vida de sus ídolos, buscando significados ocultos y posibles segundas lecturas en cada pequeño detalle. La atención se centra en cómo reaccionan las estrellas ante situaciones que rompen con la rutina y lo predecible. ¿Por qué creen que Can Yaman recurrió a Demet, o a alguien de su entorno, para una necesidad nocturna? Las teorías son muchas y abarcan un amplio espectro de posibilidades. Podría ser un objeto olvidado en algún lugar que ella todavía tiene o puede acceder, un documento importante que solo ella pudo recuperar en ese momento, o incluso algo relacionado con sus carreras. Quizás un favor pendiente de cuando eran pareja y aún compartían círculos profesionales. La posibilidad de un objeto personal de valor sentimental que Can Yaman deseaba recuperar y solo Demet tenía acceso, añade un toque de drama romántico a la especulación. Lo que sí está claro es que la relación entre ellos, a pesar de no ser una pareja romántica activa, parece mantener un hilo conductor, una especie de conexión que, por las razones que sean, aún los une en ciertas circunstancias. Esto puede ser interpretado de diversas maneras, por un lado como una muestra de madurez y de que las relaciones pueden evolucionar hacia una amistad, o al menos, hacia un trato cordial basado en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Por otro lado, para algunos, especialmente los fans más románticos, podría ser una señal de que la chispa nunca se apaga del todo, que la profunda conexión que tuvieron dejó una marca indeleble, aunque esto último es más especulación de los fans que información confirmada por las partes involucradas. La ambigüedad es el condimento principal de esta historia. La sorpresa de Demet, además, pone de manifiesto lo impredecible que puede ser la vida de una celebridad. A menudo imaginamos sus vidas como perfectamente organizadas, con agendas milimétricas y libres de inconvenientes logísticos o personales, pero la realidad es que, al igual que nosotros, se enfrentan a situaciones inesperadas que los obligan a adaptarse y a reaccionar. Y en este caso particular, la reacción de Demet ha sido el foco principal, el epicentro de la noticia. Los reporteros y los paparazzi turcos, siempre al acecho con una habilidad envidiable para captar el momento justo, captaron la reacción de la actriz y los detalles de este inusual encuentro nocturno. Las cámaras inmortalizaron la sorpresa en su rostro, las conversaciones breves y quizás algo apresuradas, y el contexto general del evento. Y es esta cobertura mediática, esta atención constante sobre la vida de los famosos, la que ha hecho que la noticia se viralice y llegue a oídos de todos nosotros, creando un fenómeno de conversación en las redes sociales y en los foros de fans. Es importante mencionar también que, a pesar de las especulaciones y de la sorpresa que ha generado la noticia, tanto Demet Özdemir como Can Yaman son profesionales que suelen mantener un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida privada. Intentan proteger su espacio personal de la voracidad mediática, y rara vez exponen sus relaciones o sus dilemas personales de forma pública. Sin embargo, cuando ocurren eventos como este, que involucran a dos figuras de tal calibre y con un pasado tan comentado, es casi imposible que pasen desapercibidos. La forma en que la noticia se ha presentado sugiere que no hay nada de qué preocuparse en términos de drama o conflicto abierto, sino más bien una anécdota curiosa, un pequeño desliz en la rutina, que resalta la complejidad de las relaciones interpersonales en el mundo del espectáculo, donde los lazos del pasado a veces resurgen de las maneras más inesperadas y mundanas. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Quizás la lección es que las conexiones humanas, incluso después de que una relación romántica termina y pasa el tiempo, pueden persistir de formas inesperadas, manifestándose en favores logísticos o en lazos de respeto mutuo.
O tal vez simplemente es un recordatorio de que detrás de las cámaras, de los personajes que interpretan y de las vidas aparentemente perfectas que proyectan en las redes sociales, las celebridades viven vidas tan complicadas y llenas de sorpresas como las nuestras, lidiando con imprevistos y recurriendo a personas de su pasado cuando la necesidad aprieta. La forma en que Demet Özdemir manejó esta espera nocturna, su reacción de sorpresa genuina, es lo que ha dado el toque de intriga a toda la historia. Ha generado conversaciones, debates apasionados en redes sociales y, sobre todo, ha mantenido viva la curiosidad sobre lo que sucede en la vida privada de estas dos figuras tan populares y queridas por el público. La gente adora los detrás de cámaras de las celebridades. En resumen, lo que hemos desvelado hoy es la sorprendente y peculiar situación que vivió Demet Özdemir, quien tuvo que participar en una espera nocturna relacionada con su expareja, Can Yaman. Esta anécdota, más allá de los detalles específicos de lo que se entregó o se necesitaba, pone de relieve cómo las conexiones del pasado pueden resurgir de formas insospechadas y cómo la vida de las celebridades a menudo nos ofrece momentos de genuina sorpresa que van más allá de lo que imaginamos. La reacción de Demet, su visible desconcierto y sorpresa, ha sido clave en el desarrollo de esta noticia y ha sido el motor de su rápida difusión. Es una muestra más de que incluso en el mundo de la fama, las interacciones humanas pueden ser tan complejas y, a veces, tan sencillamente mundanas como las nuestras. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy con el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. La vida de los famosos nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Ha sido fascinante analizar esta peculiar situación, desentrañar las posibles motivaciones y la reacción de los protagonistas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber motivado esta espera nocturna? ¿Creen que la sorpresa de Demet es justificada, o quizás hay algo más detrás? ¿Les parece una situación curiosa o un indicio de algo más profundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leerlos y debatir con ustedes. La opinión de mis seguidores es siempre lo más valioso. Si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde desmenuzamos las noticias más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, o simplemente que disfrutan de las historias del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo que publiquemos. Así estarán siempre al día de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades. Muchas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás otra historia que nos deje con la boca abierta. ¡Chao!